Aprieta 2 veces Y. Porque el animal emblema de gamers Llega a descontrolar tu teclado. aplicar triángulo y transportarte a mundos digitales donde la aventura siempre la pones tú. Analiza desde una perspectiva nueva. Una de las industrias más grandes del mundo. Rocío Mieres. Es Pixel Raccoon en radiodemente.cl. Hola, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los mapachas por ahí? Soy Rocío Mieres. Puede ser que me conozcan o no de internet y redes sociales como Chi Investigadora, porque soy una chío realmente y me dedico a hacer investigación o difusión científica de cosas de videojuegos. Dicen por ahí las malas lenguas que se supone soy una socióloga especializada en temáticas de videojuegos. Yo insisto en que simplemente soy un millennial más que ha seguido su espíritu animal y este es un mapache y es muy nerd, geek, weeb o como quieran decirlo. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon en donde hablamos de distintas temáticas en relación a videojuegos. En este sentido, nos vamos a ir por distintas partes, desde por qué nos gustan, las nuevas noticias, qué es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud al respecto, sacar el crítico que tenemos adentro y qué es lo que está pasando con la industria, los premios son merecidos, qué pasa con los juegos indie, Activision Blizzard, por favor deja de cagarla 5 segundos y te estoy mirando a ti Ubisoft. Y también otra parte que es un poco la con la cual yo me siento más a caballo o más experta, y que es qué es lo que dice la academia y qué es lo que dice la ciencia al respecto de los diferentes fenómenos en relación a los videojuegos. Teniendo ya eso dicho, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon y el tema que nos convoca esta semana es un poquito desde el lado de pensarlo, desde la academia y un poco de discusión al respecto. Así que espero que se entretengan porque vamos a hablar sobre por qué los juegos pueden ser ideológicos y qué es lo que significa que sean reconocidos como arte o legitimados. Así que espero no aburrirlos mucho y le vamos a dar con el capítulo de hoy día. Para los que se preguntan por qué de repente hay silencios o cosas así, esta semana voy a estar manqueando Pathfinder Kingmaker. Así que eso es lo que van a estar viendo en YouTube, si es que me ven por YouTube, y si no, los silencios incómodos o lo peor es eso. Así que vamos a... Vamos manos a la obra. Bueno, los videojuegos han estado alrededor de 30 años, son un fenómeno nuevo. No diría un poco más, pero ya en su, digamos, masificación. Y muchas veces lo que hablamos tiene que ver en relación a ciertos análisis que podemos hacer usando las herramientas anteriores que hemos tenido. En específico, solemos hacer muchos préstamos de las formas en cómo trabajamos lo que antes se llamaba, lo que era el último arte, entre comillas, que era básicamente el cine. Debido a que tenía, ¿cómo se dice? ¿Qué cara quiero? Bueno, debido a que era la forma o el medio más similar, entre comillas, que se tenía anteriormente. Y esto se debe finalmente a que tiene una conjunción de otros medios anteriores, como es la narrativa de los libros, de las novelas gráficas, pero también tiene un tema de color, de sonoridad y del movimiento que se da entre medio. Lo cual lo hace, le va agregando más dimensiones y profundidades de significación. Posteriormente, cuando estamos hablando ya en relación a videojuegos, lo que hablamos es finalmente de que se ha legitimado como una forma específica. Espérame, ¿por qué?
que se ha legitimado como un medio de expresión de diferentes temáticas. Perdón, la alergia me está matando. ¿Qué significa que se ha legitimado como un medio de expresión, un medio artístico? Y acá voy a sacar el sociólogo que tengo dentro de algunos papers, que tiene que ver, por ejemplo, acá es una cita de Sicart, que es relativamente nuevo para las temáticas académicas del 2013, y dice, solo medios que han sido que han experimentado la habilidad de converger emociones y significados son ampliamente conocidos como arte. En este sentido, se piensa sobre la ética de los videojuegos y el filósofo de juegos Miguel Sicart define el poder para el reconocimiento de los videojuegos como arte de la siguiente forma. Y si un nuevo medio es considerado de ser arte, eso significa que se transforma culturalmente legítimo por él mismo para explorar y comunicar importantes mensajes sobre lo que es la vida y la cultura. Eso nos quiere decir que los medios artísticos, y disculpen que esté un poquito fome para jugar, de repente pienso que debería grabar el otro, eso tiene que ver con el concepto que se trabaja en relación a lo que es una experiencia artística. La experiencia artística de alrededor dice que es un estado emocional completo de una experiencia sensible dirigida a un proceso artístico o actos artísticos de percepción, interpretación, creación y reflexión. En este proceso, la experiencia artística personal autónoma de quien la experimenta emerge a través de un descubrimiento espiritual de lo que es el trabajo artístico y el mensaje que quiere crear y sobre la cultura la cual ha sido creado. Eso volvemos un poco a lo que habíamos hablado antes, que es finalmente un poco que es quién crea videojuegos y por qué se está creando videojuegos. Esta definición permite entender que los videojuegos tienen un espacio complejo. Voy a decidir si quiero ser un elfo o no. No voy a ser un semi-elfo. Ya le voy a dar a listo. Quiero ser. Ya voy a ser un inquisidor because yes. Listo. Y le voy a poner que es neutral. Me gusta este sistema. Tengo que elegir. La voz, ya. Nombre. Ya, listo. Ahora sí, sí. ¿Qué más? Le voy a poner un poquito de pausa acá. Ya, listo. Ahora se está cargando el juego. Eso quiere decir de que los juegos, al igual que otras formas de arte, pueden tener una intención de reproducir la vida social y cultural y al mismo tiempo trabajar ciertas premisas de carácter ideológico con respecto a qué es lo que está sucediendo en algunos espacios en específico y generar crítica o una disonancia cognitiva al respecto de lo que sucede. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Y de acá me voy a colar a ciertas cosas que han estado pasando en el medio del último tiempo. Que es, por ejemplo, con la salida del juego Arcane. Espérame. Estúpida ventana. Pausa. Ya, ahora sí volví. Después de toser también un poco, estúpida alergia. Lo que les decía,
como ha salido Arcana, ha entrado nuevamente bastante en discusión la creación y las diferentes narrativas que podemos ver en el juego League of Legends. Y los problemas que significan, o no sé si problemas, problemáticas o ciertos conflictos que se pueden ver en la creación de algunos tipos de juego en específico, que es, si bien la narrativa presenta conflictos sociales y críticas, las empresas en sí mismo suelen no querer decir, por ser políticamente correctos, qué mensajes son realmente mentados, pensados, para no ser considerados como movimientos políticos o disidencias en otros espacios. Recordando asimismo que los videojuegos o la vida de Internet se mantiene en lo que llamamos realidad virtual, pero eso no significa que no existe y todavía no estamos suficientemente seguros de las repercusiones y el nivel de repercusiones que pueden tener en lo que llamamos cotidianidad o, digámosle, la realidad analógica. Dicho ya todo esto, empezamos a ver los propios tropes de prop o en ruso. No sé si estoy diciendo bien cómo se dice el nombre del autor, pero en general la mayoría de las temáticas eh, ya están trabajadas y se ha trabajado de diferentes formas, pero su centro, su espiritual ha sido el mismo. Entonces, cuando tienes un gran lore y tienes personajes y personajes tridimensionales que le haces una historia, un lore en específico, para que las personas puedan tener cierto espacio de relación parasocial. Eso quiere decir que pueden generar empatía. Es como, me dan ganas de abrazarlo, quiero que sea mi waifu. Más allá de lo superficialmente llamado estético, empezamos a ver diferentes temáticas y cómo reaccionamos a las mismas. Recordemos que los autores no son los autores, quienes consumen diferentes tipos de media no son necesariamente personas que no tienen pensado, no analizan o no reflexionan qué es lo que está sucediendo o qué es lo que están consumiendo y qué les pasa con lo que están consumiendo. Hay personas que tienen más o menos filtro, por así decirlo, con respecto a lo que está sucediendo o no, pero puede generar alguna ruptura o cambio en ciertas perspectivas debido a que los juegos tienen una característica súper en específico. Que los juegos son, se pueden definir, mejor dicho, como una simulación de experiencias. Eso quiere decir, hay gente que tiene una experiencia o que ya trabaja el mito de cierta experiencia y quiere simular dicha experiencia en otra persona que usualmente no tendría acceso a dicha experiencia por un montón de razones diferentes. Eh, ta, 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 ta. Ya estoy hablando con un PNJ que es una noma con libro, que me cae bien. Hablemos con los guardias, con los otros. O no me había fijado que me habían dado casi un traje entre Val Helsing y Carmen Sandiego. Ya. Volviendo a lo que estábamos diciendo, pueden generar una reflexión con respecto a lo que está pasando o generar un reconocimiento de experiencias, que es lo que habíamos hablado en programas anteriores. Dicho lo anterior, es necesario estas representaciones, pero como lo vimos lo que pasó con Blizzard y el gobierno chino o Blizzard y el gobierno estadounidense, muchas veces estos tipos de mensajes y la parte ideológica del arte se ocupa para transmitir mensajes ideológicos. Ideología no es una mala palabra por si acaso, pero sí lo que sucede es como, a ver, movamos la cámara, hacia dónde quiero ir, mover mi PJ.
pero sí abre una gran variedad de discusiones al respecto de qué es lo que está pasando, por qué nos gustan, por qué no nos gustan y por qué nos sentimos como molestos al respecto de las cosas que están pasando. Es generar crítica, no solo un recuerdo del momento como una fotografía social, lo cual permite lecturas y relecturas de diferente modo. Entonces, dicho eso, cuando tú haces representaciones, por ejemplo, de instituciones que fallan, gobiernos corruptos, a ver qué está diciendo el combate. Ya, sí, 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 obvio que no leí nada. Le acabo de disparar a quemarropa. Ok. Eh, de gobiernos corruptos o críticas con respecto a qué es lo que está pasando en específico con algunas temáticas. Es como, ¿qué significa ser corrompido por el poder u otras? Empiezan a ser temáticas que por la sensibilidad pueden ser problemáticas para algunas instituciones porque se pueden considerar disidencia ideológica o política y por lo mismo un atentado contra la estructura. Después podremos decir si eso es bueno o malo, qué cosa, pero habla con Lindsay. Pero eso es la capacidad que tiene como videojuego. Por lo tanto, hoy en día, cuando se generan críticas con respecto a que los videojuegos nunca han sido politizados o nunca eran así como la media ahora woke y las cosas que suceden, no es que sea tan así, siempre ha sido. La diferencia es que ahora estamos conscientes de qué es lo que está haciendo el juego en específico. Y es lo mismo que sucedía y la razón por la cual muchas veces se prohibían libros. Ahora, el tema de lo que tienen los videojuegos y lo que es interesante en perspectiva es que su capacidad de simulación de experiencias y converger diferentes emocionalidades, lo que hace es que genera, ¿cómo lo explico? Tiene un carácter de poder, ¿cómo se dice? Reproducir diferentes experiencias en un mismo contexto incontables veces. Por ejemplo, ¿qué es lo que podrías hacer? ¿Qué es el ejercicio de jugueteo o de simulación de la que hemos hablado anteriormente? No necesariamente este programa, pero es algo que yo suelo utilizar en general como eh, en el sentido como de que es un buen artefacto o temática como para trabajar videojuegos como concepto o como artefacto cultural. Eso significa, ¿qué significa? Bueno, jugar no es solo ocio y nos lleva un poco al primer espacio lo que significan los videojuegos o jugar, que son espacios de experiencia y de compartir con otros a través de las interacciones. ¿Qué hacemos con eso o cómo lo leemos o el miedo que podemos tener al respecto? Ya son otros temas o con respecto a que es adecuado, podríamos decir, yo pensé que ahí había una barrera y era solo el humito de la vela. ¿Qué es lo que consideraremos adecuado, pertinente o una lectura peligrosa? Recordemos que existiendo las apologías en general, ya es otra discusión un poco más compleja. Así que, ¿qué más les puedo decir al respecto? Bueno, muchas veces los niveles de significación que podemos trabajar al respecto de lo que nos están mostrando los videojuegos o los juegos en general dependen no solo de lo que el autor o los autores, en este caso debido a que los juegos tienen múltiples autorías, la gente que hace el diseño de arte, las mecánicas, el guión,
la música, la sonoridad de los mismos, todo uno nos está contando o aunando un criterio de qué es lo que nos quieren mostrar o contar en relación a esto. Lo cual puede diferir la forma y cómo se relacionan con las experiencias previas que tenemos de cómo vamos a leer el significado de todo esto, o si nos agrada o no. Pero nuevamente no es algo que esté todo escrito en piedra, pero sí nos presenta un alto nivel de capacidad interesante que podemos tener en relación a potencial que podemos hacer con videojuegos, sobre todo desde el punto de vista de compartir experiencias de formas desancladas netamente de la territorialidad y la especialidad en sí mismo. Cosa que no necesariamente teníamos antes o que era más compleja. Y con eso creo que ha sido todo el día de hoy en Pixel Raccoon. Sé que estamos más acostumbrados de repente, sobre todo a trabajar videojuegos, que yo les hable de, no sé, del último juego, qué es lo que ha sucedido, análisis menos académico o sociológico. Espero que no se aburran y de todas formas los espero la próxima semana. Revisen los capítulos anteriores, me haría súper feliz mapachitos. Y también recuerden seguirnos en radiodemente.cl, nuestra página web, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, sobre todo YouTube, para que me vean manqueando y entendiendo un poco qué es lo que estoy haciendo. También pueden dejarme sugerencias en redes sociales si es que quieren que trabajemos algún tema en específico o no, porque uno nunca sabe, puede ser que lo esté aburriendo con esto y ustedes quieran boom, bam, análisis de personajes. Quién sabe, está abierto, y también si es que les gustó o no. De todas formas, los dejo súper recontra invitados a que también revisen los otros programas de Radio Demente, porque los chicos le ponen caleta de cariño y de power y pro, etc. Así que con eso los dejo, nos vemos la próxima semana. Revisen los capítulos anteriores, me haría así mega ultra feliz. Y además recuerden seguirnos, dejar sus comentarios y quédense los que están en Spotify hasta el final, porque hago una lista de música relacionadas al capítulo que queremos trabajar. Así que recordemos que finalmente... A ver. ¿Por dónde salgo? Pero bueno, para trabajar lo que estábamos trabajando antes. Dicho lo anterior, nos vemos, los lo veo, recomiéndenme juegos, nos vemos en un próximo capítulo. Bye. ¿Nunca viste los videojuegos como lo hace ella? No te apenes. Que vuelve cada semana para actualizar tu consola y apretar X. Nuestra inteligencia natural que analiza la industria del mundo de la entretención más grande del planeta. Rocío Mieres. Es nuestra Pixel Raccoon. en Radiodemente.cl